o sea, las colaboraciones que hemos tenido Alejandra y yo, en realidad creo que han sido muy afortunadas en el sentido de que nos entendemos bastante bien en el gusto que tenemos hacia las cosas. O sea, por ejemplo, cuando hicimos Las Niñas Bien, lo primero era pensar cómo iba a ser la casa de esta mujer, ¿no? O sea, de Sofía, ¿no? Entonces era, o sea, porque habían diferentes opciones, digamos, la arquitectura, o sea, una casa rica en México puede ser de diferentes maneras, puede ser colonial americano, yo qué sé, una casa española con garigoles, pues por el estilo, o de repente empezamos a pensar en esta persona muy educada, muy culta, que le gusta el diseño, que le gusta el arte mexicano, todo eso, o sea, en la época en lo que estaba sucediendo esto y nos fuimos más bien por un mid-century mexicano, como tipo Barragán, Legorreta, ese tipo de estilo, ¿no? O sea, hicimos lookalikes de pinturas de Carlos Mérida, de Gerso, de cosas por el estilo, porque claramente no las podíamos usar, ¿no? No teníamos derecho, nos iba a costar carísimo. Entonces nos dedicamos a hacer un montón de cuadros, cosas por el estilo. Justo en ese, o sea, en ese mundo del detalle, por ejemplo. Los tatuajes se pagan. ¿Eh? Preguntaban por ahí si se pagan las pinturas. Todo, sí, todo tiene derechos de autor, problema, afortunadamente también. Sí, o sea, a estas alturas, si tú quieres, o sea, en un set pones una pintura de alguien que haya muerto hace menos de 100 años, tienes que pagar un dineral, ¿no? O sea, un Diego Rivera es imposible de poner, ¿no? O sea, un Frida Kahlo, lo que sea. Entonces, mucho lo que se hace pues, son estos lookalikes para que de menos esté, o sea, tenga el estilo, ¿no? Mucho lo que hicimos ahora en la casa del malo de la serie, pues fue eso, ¿no? Nos basamos mucho pues, en pintores mexicanos de mid-century y hicimos como retratos de él y cosas por el estilo. Todo hacia el color azul, porque el azul era el color de los malos en esta serie, que es justo lo que hablábamos con Darío, ¿no? O sea, siempre hay un código de los colores, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? El azul es frío, el rojo es, yo qué sé, lo que decía Dariela, pero al final el código es el que tú le das. Entonces, si tú lo empiezas a repetir constantemente en ciertas situaciones, con ciertos personajes y en ciertos espacios, al final empieza a agarrar el sentido que tiene que agarrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nuestros malos ahora, pues todos iban vestidos de azul, ¿no? Tenían como unas capas ahí medio nazis de azules, veían bastante simpáticos, ¿no? Claro, pero tienes que cuidar entonces dónde está el azul, porque Exacto. entonces si viene la personaje... Sí. O sea, estaba el espacio de la asamblea, que es donde se juntan las mujeres, yo que sé, que están peleando contra estos tipos que son unos animales. No había una sola cosa azul o sea, no había nada azul en el espacio, o sea, ¿no? Y así lo tienes que ir manejando y así lo tienes que ir cuidando, para que finalmente, o sea, el espacio te cuente lo que tiene que contar, ¿no? Porque finalmente el espacio tiene que contar lo que es el personaje o los personajes o la situación, no es nada más entras a una casa, la llenas de cosas bonitas y chingue su madre, ya vámonos, ¿no? O sea, ya, a filmarle, no pasa nada. Si es esta silla, ¿por qué es esta silla? O sea, ¿de qué época es? ¿De qué color va a ser? ¿Por qué? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el gusto del personaje? ¿No? Si van a ver fotos, ¿cuáles son las fotos? ¿Cuántas fotos hay de sus hijos? ¿Cuántas fotos son de ellos como pareja? O sea, están los abuelos, ¿no? O sea, todas esas cosas, si te fijas, que al final es algo que casi nadie se fija jamás, pero al final tiene que estar, ¿no? Porque alguien, o sea, el que sí lo ve, finalmente va entendiendo más de cómo funcionan los personajes, ¿no? Claro, y hay cuando les ponen cositas a los actores en los cajones, ¿no? Yo Exacto. Amo que hagan eso con los actores, ¿no? Como vas a abrir el cajón, evidentemente la cámara no lo va a ver, pero le estás ayudando con un objeto al actor a reaccionar, ¿no? Si sí hay una pistola en ese cajón, bueno, o hay una carta de amor, o hay una canica, no sé. Exacto. Es distinto. Sí, nosotros le decimos espacio vivo, ¿no? O sea, que Lola tenga la oportunidad, o sea, de improvisar un poco sobre el espacio y abrir cosas y sacar una taza y poder hacer un café o lo que necesite, ¿no? Que no sea nada más un espacio que, o sea, no plantearlo como que Lola solo se puede mover de aquí a acá y punto, se acabó, sino que haya una posibilidad más amplia a los actores de poderse mover en los espacios y vivirlos y ser parte de ellos, ¿no? Pensaba, pensando en ti, pensaba en Hitchcock. Pensaba en Hitchcock. No, pensaba en Vértigo, en la película Vértigo, que tiene justamente un sistema de imágenes muy riguroso que tiene que ver con el espiral. O sea, Vértigo, claro,
el vértigo está representado por el espiral y lo puedes ver desde la elección de las locaciones, o sea, decidir filmar en San Francisco, que es un lugar lleno de pendientes y de altura, hasta el chongo que tiene la protagonista, que es una espiral, las escaleras que hacen el espiral, o sea, continuamente estás viendo la forma de la espiral en esa película y me parece fascinante, ¿no? Lo que puedes hacer desde los objetos, desde las formas. Tú piensas, porque claro, tu chamba tiene una cara como muy ingenieril también, podríamos decir, ¿no? Tienes que construir un mundo, sí, a veces muy literalmente, tienes que construir, llevar tierra. Ahora hicimos una aldea medieval. ¿Les vamos a enseñar una foto? Claro, sí. Y Claudio tuvo que llevar toneladas literalmente de tierra. Sí. Traes tierra. Sí, todavía, ¿no? A un foro en Churubusco y crear un mundo que... Sí, pues que además tenía sus reglas particulares. Les vamos a spoilear un poquito la serie, ni modo. No le digan nada más o nada más. Exacto, ¿no? Nos matan. Ah, sí, queda claro. Pero somos nosotros, no pasa nada, ¿no? Que no salga de aquí. A ver si esto prende. Prende hace ratito, ¿no? A ver. Ahí está. Digo, se los platicamos así rápido, más o menos, o sea, de lo que trataba. Una parte de la serie, digamos, suceden, les llamamos espacios mentales, ¿no? Son situaciones que nuestros personajes están viviendo en una especie de medioevo, medio fantástico, ¿no? Que en realidad está descrito en un principio como medioevo, bastante medioevo. Que justo aquí viene el tema, finalmente, en arte siempre siempre estamos muy condicionados por el presupuesto, ¿no? O sea, siempre vamos a querer hacer unas cosas gigantescas, pero al final te alcanza para esto. Entonces, pues al final teníamos que ser responsables, digamos, de poder contar toda esta historia. Esto lo empezamos a abarcar un poco más desde la pintura y que no fuera necesario que este medievo se viera realmente realista o perfecto. No es un Game of Thrones, ¿no? O sea, no nos da la vida para hacer eso, ¿no? Deberíamos decir que no quisimos hacer eso. Sí, no quisimos hacer Game of Thrones. Exacto, ¿no? Ay. Bueno, sí estaba gigante ese, ¿no? Pero bueno, perdón. Pero lo que les quiero... Bueno, pero yo voy a poner el preámbulo. Cuando empezamos a hablar de la liberación, Claudio llegó y me dijo, Giotto, el pintor, ¿no? Giotto. Y yo, esto. ¿Cómo? Así Google, ¿no? Giotto, pinturas. A ver qué sale. Y era, justo la idea se convirtió un poquito, en vez de, para que realmente funcionaran como espacios mentales y fuera diferente a la realidad, ¿no? Nos empezamos a basar en este tipo de pinturas, que los espacios son mucho más contenidos, mucho más chiquitos, no son realistas. Se llama muro caído, que digamos, no tiene pared y ves lo que está sucediendo adentro. O sea, la puerta está ahí y puedes ver cómo entran los personajes por la puerta, pero no tienes no tienes este muro y ves a los güeyes, ahí comiendo, haciendo lo que sea, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? De que nos basamos en eso. Y lo que les quiero enseñar es, por ejemplo, un concepto muy bonito, ¿no? Perdón, de cómo lo estuvimos planteando. Por ejemplo, esto era una panadería donde una mujer mata a un personaje, ¿no? Y pues se siente caricaturesco, se siente particular. Este espacio, todo este espacio, la puerta estaba por ahí, los personajes entran por esa puerta que está ahí donde está el mouse, pero, tienes el espacio abierto y puedes ver lo que sucede adentro, ¿no? Que era como para plantear algo diferente, más que nada, ¿no? También en algún momento, cuando empezamos a hacer esto, y ya gustó, había unas escenas en un bosque, y de repente Ale fue de, bueno, pues yo quiero que el bosque sea en foro, y era así, chingue su madre, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que el bosque como Macbeth de los Coen, del Coen? Exacto, ¿no? Y nos fuimos un poco a eso. Y mucho hablando con Dari, empezamos a pensar, ¿cómo podríamos contar este bosque en foro? Lo que terminamos haciendo, pues sí fue, digamos, son fotos mías, no son de la serie,
pensamos en, bueno, pues hagamos los troncos, o sea, no pasa nada. Hagamos, pero tengámoslos en un espacio contenido, que con luz se puede contar, o sea, medianamente lo que está sucediendo. O sea, con luz le vamos a dar la profundidad y se va a contar, o sea, va a ayudar a contarles, o sea, lo que está sucediendo. Entonces, si hay alguien que, o sea, en una parte, un personaje mata a otro, no vamos a decir quién a quién, ¿no? Y bueno, y vamos cambiando los colores, ¿no? Estas son pruebas de cámara que hicimos. A ver cómo se veía, ¿no? Claro, y creo que aquí la conceptualizada también era como entendamos todos juntos y agarrados de las manos que esto no es un espacio realista, ¿no? Exacto. O sea, no vamos a aspirar a que esto se vea como el Ajusco. O sea, no, si no es un bosque en Suiza, ¿no? Nos da lo mismo. O sea, y se tiene que sentir y tiene que ser claro que esto es un set, no pasa nada. Esa alquimia era muy rara, ¿no? O sea, como que tiene que verse falso, pero no tan, o sea, como que tiene que haber un rango de falsedad que sea... Sí. Falso, pero no pinche. No sé. Sí, era un poco eso. Sí, que el nivel de detalle, o sea, la textura, etcétera, sí te da esa realidad, ¿no? Que no se vea de cartón, porque ese era el peligro, ¿no? O sea, que al final esta cosa parezca de burbujas y era así. Yo estaba aterrorizado, era así de, ¿no? Era así cuando entramos al set la primera vez, era así, sudaba de numa. O sea, espero que esta cosa se vea bien, por favor, ¿no? Y digo, gracias a, ¿no? Se ve muy bien. O sea, bravo, Dariela, gracias a Dariela se ve increíble, ¿no? Pero bueno. Y de qué son esos procesos, o sea, ¿cómo conceptualizas un espacio? O sea, te puedes ir a cualquier lado, ¿no? O sea, al final es eso, o sea, si la comunicación con este personaje, que al final es quien lleva las riendas de absolutamente todo, es la correcta y te diviertes y es bonito y te entiendes, puedes lograr cosas que son espectaculares. Y puede ser muy, muy, muy bonito. Y este proyecto, por ejemplo, yo espero que les guste mucho, fue de las cosas más lindas que he filmado en mi vida, la verdad. ¿No? Estuvo espectacular.